Vamos a ver qué efecto se tiene con la polarización de un sensor capacitivo gracias a un divisor de voltaje de un circuito RC. Si nos fijamos nosotros, no podemos polarizarlo con una fuente de voltaje constante, sino que lo tenemos que hacer con una fuente de voltaje alterna. De tal manera que esta tendrá las características del voltaje de entrada, pero también la frecuencia de trabajo a la cual se utilice. Porque dependiendo de la frecuencia de trabajo va a corresponder la impedancia que presente el circuito RC. ¿Cómo atacamos este problema de polarización? Bueno, recordemos que lo podemos tratar como un divisor en donde el voltaje a la salida va a ser igual al divisor de la impedancia que presente la resistencia dividida entre la impedancia de la misma resistencia más la impedancia que represente el capacitor. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Vamos a utilizar entonces ahora la función de transferencia en Laplace para poder obtener la función de transferencia que nos permita graficar nuestra gráfica de Bode. De tal manera que B0 dividido sobre BI en Laplace sería igual a la impedancia R dividido sobre la misma impedancia R más 1 sobre SC. Si se fijan aquí, tenemos que normalizar la ecuación y si lo multiplicamos y dividimos por SC, entonces la función normalizada nos queda que la relación voltaje B0 sobre BI es igual a RCS dividido sobre RCS más 1. Esta función normalizada nos indica entonces que tenemos un cero localizado en el origen, cruzando el eje en la frecuencia 1 sobre RC, y un polo desplazado del origen que inicia precisamente en la misma frecuencia 1 sobre RC. Si nosotros determinamos entonces que este sería nuestro eje 0 y como aquí vamos a graficar la función de transferencia B0 sobre BI en decibeles, podríamos indicar que este es más 20 decibeles más 40 menos 20 menos 40 menos 60 y así sucesivamente. Y la frecuencia que nos interesa, pues lo podríamos aplicar precisamente en este eje de aquí y sería 1 sobre RC. Este eje, por supuesto, está en omega, es decir, radianes sobre segundo. 1 sobre RC, una década antes sería 0.1 sobre RC, dos décadas antes 0.01 sobre RC. De la frecuencia utilizada, una arriba sería 10 sobre RC y obviamente el extremo estaría en 100 sobre RC y este extremo 0.001 sobre RC. Vamos a graficar entonces primero el 0 y el 0 está posicionado en el origen, entonces desde el origen trae una pendiente de más 20 decibeles por década, lo cual nos lleva a tener una gráfica similar a esta, cruzando nuestro 0 precisamente en la frecuencia 1 sobre
RC. Y así se va desde menos infinito hasta el más infinito. En cambio, el polo, bueno, aquí hablamos de el cero, precisamente, el numerador, el denominador, que es este de aquí, es el polo, no tiene ningún cambio en magnitud y sin embargo, al llegar a la frecuencia de 1 sobre RC, entonces tenemos un cambio de menos 20 decibeles por cada una de las décadas de frecuencia. La sumatoria de los dos nos da nuestra gráfica final. Recordemos que en la frecuencia normalmente llamada frecuencia de corte tenemos menos 3 decibeles y no igual que la asíntota. Y también recordemos que cuando se junta un cero y un polo, pues esto se nulifica. Así que la sumatoria es precisamente una forma de más 20 decibeles por década y finalmente la ganancia unitaria.